Buenas tardes, profesora. Esta es nuestra presentación sobre la reforma agraria en el Perú. Comenzaremos con la introducción, con la pregunta de ¿fue beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? Bueno, la reforma agraria peruana, implementada durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado a partir de 1969, constituye un punto clave de la historia de nuestro país, decretada como una respuesta a la profunda desigualdad en la tenencia de la tierra y a la necesidad de modernizar el sector agrícola. Esta política de expropiaciones y redistribución generó intensos debates y transformaciones significativas. En cuanto a la pregunta de si esta reforma resultó beneficiosa o no, es compleja y requiere un análisis que abarque los aspectos políticos, económicos y sociales. En cuanto a nosotros, nuestra postura se basa en que la reforma agraria no fue del todo beneficiosa. Esta presentación se propone explorar estas tres pre- perspectivas, revisando los logros y las limitaciones de la reforma agraria, para ofrecer un panorama completo de su legado en el desarrollo de nuestro país. Entre los aspectos políticos tenemos el impacto positivo y el impacto negativo. Entre el impacto político positivo tenemos el empoderamiento campesino y mayor participación político, que es un catalizador para la organización de campesinos y trabajadores en su lucha contra las tierras y las consecuentes obtenciones de derechos de propiedad, la legitimación del poder y estabilidad social. Contribuye a que los gobiernos, al abordar una de las principales fuentes de inestabilidad social, como la desigualdad y la distribución de la tierra, impulso al desarrollo nacional. En algunos gobiernos promovieron como motor de desarrollo, argumentando que un aumento de la productividad agrícola y diversificada a la economía crearía un mercado interno y cambios en la estructura de poder. Incluso si no es totalmente exitoso el proyecto, como el objetivo económico podría ocasionar cambios significativos entre la estructura del poder. En cuanto al impacto político negativo, tenemos conflicto social y violencia. La redistribución de la tierra, lejos de ser un proceso pacífico, a menudo puede generar conflictos violentos entre campesinos y terratenientes. La ineficiencia económica y disminución de la productividad tiene como intención reformar un aumento de productividad agrícola, pero en muchos casos el resultado puede llegar a ser opuesto, ocasionando pequeñas parcelas y a menudo infraestructuras sin recursos. Corrupción y clientelismo. La implementación de la reforma fue susceptible a la corrupción, lo que eso lleva a la tierra asociada a no siempre realizar acuerdos con criterios de justicia social y el debilitamiento institucional de destabilización política. En muchos casos contribuyen a al debilitamiento de las instituciones estatales, específicamente en países con sistemas políticos débiles o inestables. En cuanto al aspecto económico, tenemos en el gobierno de Paniagua que estuvo enfocado en la recuperación institucional y la estabilidad macroeconómica tras la caída del régimen de Fujimori. Fue un impacto económico moderadamente positivo a pesar del corto tiempo de gobierno. Ahora bien, según la anunciación de Fujimori y Alan García en los años 1985 y 1990, fue un periodo caracterizado por una fuerte crisis económica en donde se aplicó una política económica heterodoxa que inicialmente estimuló el consumo y a mediano plazo generó hiperinflación y aislamiento financiero, por lo cual aumentaron los niveles de pobreza de manera generalizada. Como resultado, el país quedó sin reservas y sin credibilidad económica con altos niveles de pobreza, lo cual abrió el camino para la implementación del modelo neoliberal de Fujimori. En el aspecto social, tenemos impactos sociales positivos y negativos para permitirnos comprender mejor. Empezamos con empoderamiento y individualidad social. Aquí obtuvieron una mayor voz en sus comunidades y una participación más sólida. Seguimos con la reducción de la pobreza rural y la desigualdad, mejor seguridad alimentaria y nutrición, comunidades rurales fortalecidas. En los impactos negativos, tenemos
aumento de la desigualdad y el conflicto social. El objetivo era reducir la desigualdad para las reformas agrarias a menudo condujeron a nuevas formas de ella, favoreciendo a individuos o grupos con conexiones políticas. También hubo ineficiencias económicas y disminución de la productividad, degradación ambiental, desplazamiento y migración, falta de acceso a servicios esenciales. En conclusión, desde una perspectiva política, la reforma agraria tuvo el efecto de debilitar a la antigua oligarquía, pero se implementó de una manera autoritaria y generó muchos conflictos. Económicamente, si bien buscó una redistribución, a menudo se asocia con una disminución de la inversión y problemas de productividad. Socialmente, logró una redistribución de la tierra y el reconocimiento de derechos de los indígenas, pero también contribuyó a la migración extrema en el centro del país y en algunos contextos a la violencia. Finalmente, respondiendo a la pregunta de si fue beneficiosa o perjudicial, no es tan sencillo determinar según el punto de vista. En cuanto a nosotros, podemos responder a que si bien la reforma abordó una injusticia histórica en la tenencia de la tierra, su implementación no fue la mejor, limitando sus beneficios económicos a largo plazo.